¿Qué tal? Muy buenos días. En esta mañana, martes 4 de agosto, mi nombre es Lenin Escobar. Les voy a dar la materia de biología. El tema del día de hoy será división y muerte de las células. Entonces daremos una breve reseña de las clases anteriores para ir comprendiendo el tema de esta semana. Entonces, como retroalimentación, decíamos que las células pues es la unidad más pequeña y fundamental, ¿no? de un ser vivo. Entonces, una célula proviene de otra célula preexistente y que estas a su vez van a tener diferentes morfologías y van a realizar diferentes actividades. Entonces, esto lo van a hacer dentro y fuera del cuerpo. Okay, entonces tenemos aquí lo que es la división celular. Entonces aquí dice que en la división celular la célula que se está dividiendo se llama célula madre. La célula madre se divide en dos células hijas. El proceso se repite en lo que se denomina el ciclo celular. Entonces estas células hijas van a realizar la misma función que una célula madre, ya que proviene de una célula preexistente. Entonces, las células regulan su división por comunicación unos con otros usando señales químicas de las proteínas especiales llamadas ciclinas. Al realizar esto, pues deben tener una buena nutrición que sea rica en proteínas para que éstas puedan realizar sus diferentes funciones, así como su división y poder liberar energía. Entonces vas a contener una dieta balanceada para que esas puedan trabajar correctamente. Aunque decíamos en la clase anterior que muchas veces presentan malformaciones, enfermedades, y esto altera su reproducción, crecimiento, entonces hace que no trabajen correctamente. Entonces estas señales actúan como interruptores para contar las células cuando empiezan a dividirse y más tarde cuando dejan de dividirse. Entonces una célula va a cumplir lo que es su función y va a dar paso a otras nuevas células para que sigan completando esa función y no se acabe esa actividad que van a realizar. Entonces de esa manera pues es importante que las células se dividan y se puedan cultivar para sanar las heridas. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, nosotros nos cortamos. Estas células se empiezan a reproducir rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en nuestra herida pues va a salir sangre, células sanguíneas, para que no pase algún tipo de infección y que nos pueda afectar en nuestro cuerpo. Posteriormente, las células de la piel se van a empezar a reproducir para cicatrizar la herida. Entonces, ahí vamos a observar cómo las miles o millones de células pues se están reproduciendo para tapar esa herida. Ahora también nos dice que es importante que las células dejen de dividirse en el momento adecuado. Entonces nuestro mismo cuerpo manda reacciones o información para decirle que pues hasta ahí se tiene que reproducir, ya cumplió su función y entonces estas dejan de dividirse. Si una célula no puede pasar dividiéndose cuando se tiene que parar, puede conducir a una enfermedad llamada cáncer. Entonces dentro de nuestro cuerpo estas células, si no tienen una buena información, pues pueden causar quistes o también enfermedades como es el cáncer. Aquí tenemos un ejemplo de las células. Estas pues vemos que están enfermas y es una división celular de células cancerosas del pulmón, así como otro tipo de cáncer que pudiéramos tener en nuestro cuerpo. Entonces, algunas células, como las células de la piel, están dividiéndose constantemente. Nosotros, a pesar de que nos vemos que no cambiamos de piel, sí lo hacemos. En ocasiones, en las manos se nos están descarapelando. ¿Por qué? Porque estamos mudando, estamos cambiando de piel. En la piel de la cara, del cuerpo, continuamente se nos cae. No es que eso es a un nivel microscópico.
que no lo podemos observar, pero si hacemos un análisis en las partes donde nosotros nos recostamos o nos acostamos, podemos encontrar micro pedazos de piel. Esto es porque estamos mudando continuamente de piel. También como cuando nosotros nos exponemos a los rayos del sol, vamos a la playa o X lugar, nos quemamos, entonces esa piel se empieza a descarapelar y abajo de esa piel va saliendo piel nueva, que quiere decir que también mudamos. Necesitamos hacer nuevas células de la piel continuamente para reemplazar las células de la piel que perdemos. Entonces, de esta manera, la piel de arriba, pues estas células se van muriendo, esos tejidos se van muriendo, pero debajo de esta vienen nuevas células. Entonces, nuestras células nunca dejan de reproducirse y constantemente están en reproducción. Entonces, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿sabías que perdemos 30.000 a 40.000 células muertas de la piel cada minuto? Entonces, es lo que les comentaba. Eso significa que cada día perdemos aproximadamente 50 millones de células. Entonces, de esta manera en todo nuestro cuerpo continuamente vamos perdiendo, a pesar de que no se ve, pero estamos perdiendo esa piel y debajo de esta capa viene saliendo piel nueva. Incluso cuando nos cortamos, decíamos que estas células se van reproduciendo para cicatrizar. Entonces, son muchas células de la piel para reemplazar. La división celular en células de la piel es muy importante. Cumplen su función, entonces continuamente se tienen que estar reproduciendo para podernos proteger contra el polvo, virus, bacterias, hongos y incluso los rayos del sol. Otras células como los nervios y las células del cerebro se dividen con menos frecuencia, ya que estas tardan más en cumplir su ciclo. Dependiendo del tipo de célula, hay dos maneras que las células se dividen, y estas pueden ser por mitosis o meiosis, que más adelante vamos a ver. Entonces, aquí tenemos lo que es la división celular por mitosis. Entonces, estas células son somáticas o células que no se reproducen, pero sí se dividen. Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Recordemos que también estas características lo comparten los animales. Entonces, ellos también pueden tener células o división celular por mitosis. Entonces, las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos que ocupan en nuestro cuerpo. Esto incluye lo que es la piel, los músculos, los pulmones, el intestino y células ciliadas. Decíamos en la clase pasada que va desde el nivel de complejidad. Entonces va desde lo más pequeño, que sería la célula. Varias células conforman lo que es el tejido. Varios tejidos forman un órgano. Varios órganos forman un aparato y esos aparatos pues forman sistemas. Entonces es un nivel de complejidad donde van a cumplir todas sus funciones para que nuestro cuerpo pueda trabajar correctamente. Entonces, las células reproductivas como células huevo no son células somáticas. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada una de las células hijas tienen los mismos cromosomas y el ADN. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una célula. ¿Qué va a hacer esta célula? Se va a dividir por fusión binaria. Es decir, que de una célula se van a convertir en dos, pero la misma carga genética, es decir, el ADN, va a pasar exactamente igual a la otra célula. Entonces, aquí va a ocurrir lo que es la mitosis. Entonces, va a compartir los genes que tiene esta célula a la nueva célula preexistente. Entonces va a ser la misma con las mismas características.
y el resultado va a ser que vamos a tener dos células diploides, es decir, con la misma carga genética que la original, digamos que la célula madre. Entonces, las células diploides tienen dos conjuntos de complementos de cromosomas, que serían estos. Puesto que las células hijas tienen copia exactamente del ADN, entonces es una réplica exacta de la célula original. Entonces, la división celular por mitosis crea dos células diploides y estas van a ser idénticamente a la célula preexistente. Ahora bien, vamos con el subtema del ciclo celular en mitosis. Entonces, dice, antes de que una célula comenzara a dividirse, está en la interfase. Entonces, hay varias fases por las que va a pasar esta célula. Una de ellas es la interfase. Parece que las células deben de estar dividiéndose constantemente, pero en realidad cada célula pasa la mayor parte de su tiempo en la interfase. Entonces, no van a tener el mismo tiempo, en algunas pues va a tardar un poquito más, en otro tipo de fase pues va a tardar menos. Entonces, la interfase es el periodo cuando una célula se está preparando para dividirse y es ahí donde empieza el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes y la energía. Recordemos que deben de tener buenos nutrientes y energía para que puedan realizar ese trabajo, que va a ser la división. Entonces, la célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir igualmente con las otras dos células hijas, para tener la misma información genética. Nos dice el proceso de división, mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular, que serían la interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, para crear las nuevas células diploides con éxito. Aquí vemos un cuadro donde tenemos el esquema de las diferentes fases y vemos cómo estas van presentando diferentes características, van compartiendo la misma información para finalmente dividirse en dos células. Ahora, ese es un esquema, pero una célula real pues serían las que están aquí en la parte de abajo. Entonces, si vemos, estos alcanzan micras, ya que son muy pequeñas, que a simple vista pues no lo podríamos observar. Para ello pues ocupamos un microscopio, ¿verdad? Entonces, aquí está ocurriendo lo que es la metafase. Si se dan cuenta, ya aquí ya empieza a dividirse y pasar la copia exacta del ADN. Aquí vemos que estas ya se dividieron. Aquí están finalmente cerrando su ciclo. Y aquí vamos a encontrar el tipo de citocinesis, ¿no? en la vida real, y que son en micras. Entonces, esto va ocurriendo en nuestro cuerpo desde el momento de la gestación hasta nuestros últimos días. Entonces, nuestras células en todo ese tiempo se están dividiendo. Ahora vamos con la división celular de la meiosis. Entonces, esta es la otra forma principal que se dividen las células. La meiosis es la división celular que crea células del sexo, como óvulos femeninos o células de espermas masculinas. Aquí dice la siguiente pregunta: ¿qué es importante recordar sobre la meiosis? Entonces, en la meiosis, cada nueva célula contiene un conjunto único de información genética. Después de la meiosis, la esperma y célula huevo se pueden unir para crear un nuevo organismo. Eso es lo que permite la evolución, ya que tenemos los espermas y los óvulos, y cada uno va a tener información genética. Estos, al fusionarse, van a compartir esa información genética. Entonces, es por eso que tenemos 23 pares de cromosomas que se van a unir, y eso le da paso a la evolución, ya que si no fuese así, seríamos una réplica exactamente de nuestro padre o de nuestra madre.
Entonces, hay veces que sacamos rasgos como por ejemplo el color del cabello, de piel, incluso heredamos enfermedades, pero es importante este tipo de reproducción y de información porque nos permite evolucionar. Y lo mismo ocurre en plantas y animales. Entonces ahora tenemos, dice, la diversidad genética en todos los organismos de reproducción sexual por la meiosis. Entonces, durante eso, una pequeña porción de cada cromosoma se rompe y se suelta a otro cromosoma. Este proceso se denomina entrecruzamiento, ya que van a compartir la carga genética. Entonces existe una recombinación genética que es la razón para que seamos hermanos completos, criados con células huevo y células del esperma de los mismos padres que se pudieran mirar muy diferentes uno al otro. Entonces podemos sacar características del padre o de la madre. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la meiosis. Entonces nos dice que el ciclo celular de la meiosis tiene dos etapas principales, que la primera sería la meiosis 1 y la siguiente la meiosis 2. Entonces aquí tenemos la meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza esta célula a dividirse. Una vez que fecundado, entonces el óvulo y el espermatozoide comparten los cromosomas. Hay un entrelazamiento. Esta célula se va a dividir y va a compartir cargas genéticas de ambos padres. Entonces se convierte en dos células. Estas dos células van a compartir lo que son los núcleos hijos. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el color rojo, que serían un ejemplo, las características de la madre. Entonces, vemos cómo esos genes se van compartiendo. Se van compartiendo de esta manera en las otras células y finalmente van agarrando una carga genética. Hay veces mayor o hay veces menor. Entonces, eso depende de las características hereditarias o de los genes dominantes. Entonces, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿por qué se dividen las células? Entonces, estas células se pueden dividir por muchas razones. Un ejemplo de ello sería cuando, por ejemplo, te caes y te raspas la rodilla. Entonces empiezan a salir células sanguíneas para obstruir el paso de alguna bacteria o virus. Después empieza lo que es la cicatrización, y esto es por la reproducción de las células. Entonces reemplazan las células preexistentes para podermente sellar esa parte, ¿no? Cicatrizar. También dice que las células se dividen para reemplazar a células viejas, células muertas o dañadas. Las células también se dividen para los seres vivos, para que los seres vivos puedan crecer. Hay personas que sufren alguna enfermedad, su sistema inmunológico es bajo. Entonces, cuando esto sucede, estas células no pueden hacer su función correctamente. Entonces, es un poquito más complejo para que éstas se puedan reproducir. Ahora nos dice, cuando los organismos crecen, no es porque las células están creciendo. Así es. Entonces, estas células siempre van a conservar su tamaño original. Las células no van a crecer. Las células únicamente se van a reproducir más. Ahora tenemos, los órganos crecen porque las células se dividen para producir más y más células. Entonces, esto va haciendo que cada órgano de nuestro cuerpo vaya aumentando en tamaño. En los cuerpos humanos, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. Entonces, esas células desde el momento que nacemos se van reproduciendo por millones y millones para que nosotros podamos tener cierta altura.
Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuántas células se encuentran en nuestro cuerpo? Entonces, dice, tú y yo comenzamos como una sola célula, o lo que podríamos llamar célula huevo. Para el tiempo que seas adulto tendrás trillones de células, ya que nosotros, una vez la célula fecundada, esta se va a convertir en una célula por la fusión del óvulo y el espermatozoide. Entonces nacemos a partir de una célula y esta a su vez se va reproduciendo hasta alcanzar trillones de células para conformar lo que es el cuerpo humano. Ahora, ese número depende del tamaño de las personas, pero los biólogos calculan aproximadamente 37 trillones de células. Sí, trillones, ya que el cuerpo humano puede alcanzar diferentes alturas, pero es un rango aproximadamente de las células que pueden existir en nuestro cuerpo. Ahora vamos con el siguiente subtema que es la apoptosis. Entonces, esta es una forma de muerte celular programada o suicidio celular. Esto muchas veces ocurre a nivel a un nivel más grande, ya que algunos animales no se mueren por muerte natural. Ellos sienten que se cumple su ciclo de vida y ellos, por ejemplo, hay organismos que se salen solos del mar, se suicidan. Entonces, ahora vamos a ver en el caso de las células. Entonces, es diferente, la apoptosis es diferente que la necrosis, en la cual las células mueren debido a lesiones. Así que nuestras células pueden morir de diferentes maneras. La apoptosis es un proceso donde se empaca en pequeños paquetes membranosos para que las células inmunitarias recojan los desperdicios, ya que continuamente hay un intercambio de fluidos en las células. Entonces, la apoptosis retira las células durante el desarrollo, elimina las células infectadas de virus y las potencialmente cancerosas y mantiene el equilibrio en el organismo. Entonces, vemos el nivel de complejidad que existe en nuestro cuerpo, en el interior. Entonces, las mismas células o nuestro mismo sistema inmunológico va haciendo limpieza de nuestro mismo cuerpo. Incluso cuando nosotros tomamos algún medicamento que no le cae bien a nuestro cuerpo, algún tipo de alimento, es cuando ocurren estos tipos de reacciones también. Entonces el cuerpo trata de depurar, de limpiar. Entonces es por eso que en muchas ocasiones tenemos dolor de cabeza, vómito, marea, escalofríos, porque nuestro mismo cuerpo se trata de proteger. Entonces, puedes pensar que es malo que mueran las células de nuestro cuerpo, pero no, simplemente nuestras células pues llegan a un ciclo de vida, cumplen su función y estas se mueren, pero antes de morir dejan células hijas, ya que van a cumplir su misma función. Entonces, en muchos casos no es bueno que mueran las células debido a las lesiones, por ejemplo, de una rosadura o de un producto dañino, ya que nosotros al tener contacto con algún químico, pues estas células se van a contaminar, se van a morir, pero se van a contaminar y pueden contaminar nuestro cuerpo. Entonces, en ese lado o por ese lado, no sería debido que mueran por ese tipo de acciones. Ahora, sin embargo, también es importante que sí mueran algunas células de nuestro cuerpo, no aleatoriamente, sino de una manera cuidadosa y que ésta sea controlada. Aquí tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo se formaron tus dedos? Ahí vemos una imagen o dos imágenes donde tenemos dedos pegados. Hay niños que nacen con los dedos pegados, ya que esas células notan información para que estos dedos se dividieran. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí tenemos otro ejemplo de niños que nacen con las piernitas pegadas, con los dedos pegados, algunos con
dedos un poquito más grandes. Entonces ahorita vamos a ver por qué. Y esto es debido a las malformaciones de las células. Entonces, resulta que a las células entre tus dedos en desarrollo se les indicó morir desde hace mucho tiempo, mientras tú seguías siendo un embrión. Entonces, estas células tuvieron una mala información y no pudieron hacer su trabajo correctamente. Entonces, es por eso que se da ese tipo de malformación. Entonces, si no hubiera sido así, tendrías dedos unidos por una membrana o quizás solo paletas de tejido sin dedo en lo absoluto. Entonces podríamos hasta nacer con todos nuestros dedos pegados o solamente algunos que estuvieran pegados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa información pues no llegó correctamente a las células. Entonces, las células entre tus dedos embrionarios murieron en un proceso llamado apoptosis, es decir, por muerte celular, una forma común de muerte. En la muerte celular programada, las células experimentan un suicidio celular cuando reciben ciertas señales, y esas señales son por hormonas o pueden ser por proteínas. La apoptosis implica la muerte de una célula, pero beneficia al organismo en su totalidad. Un ejemplo de ello es: deja que los dedos se desarrollen o elimina células cancerosas potencialmente. Entonces nuestro cuerpo puede llegar a tener malformaciones en nuestras células y esas células pueden ser cancerosas. Entonces nuestro mismo sistema inmunológico puede hacer que haya corrección sobre eso. Y cuando el problema es muy grave es cuando pues ya se detecta lo que es en sí el cáncer, ¿no? En sus diferentes complejidades. Ahora, vamos a ver un ejemplo de lo que es la apoptosis frente a la necrosis, que decíamos que no es igual. Entonces, las células en un organismo multicelular mueren de dos maneras. Uno, que son asesinadas por cosas que las dañan, como sustancias químicas o lesiones físicas, un proceso llamado necrosis. Estas son activadas para someterse a la muerte celular programada, ya que no es de manera inducida. La forma de muerte celular programada mejor extendida es la apoptosis. Entonces, la necrosis y la apoptosis ocurren en diferentes circunstancias e implican diferentes pasos. En la necrosis es desordenada y causa una respuesta inmunitaria de inflamación, mientras que la apoptosis es ordenada y divide a la célula en pequeños paquetes que pueden absorberse y reciclarse de la misma manera por otras células. Ahora, la necrosis, que es la manera desordenada, dice cuando se dañan las células por factores nocivos como lesiones por químicos, usualmente derraman sus entrañas en cuanto mueren, debido a que la membrana plasmática de la célula dañada ya no puede controlar el paso de iones, ya que ocurre un intercambio de fluidos. Entonces la célula se hincha y su contenido se fuga a través de los agujeros de la membrana plasmática. Esto a menudo causa inflamación en todos los tejidos que lo rodean. Entonces aquí tenemos un esquema de los ejemplos de la necrosis. Entonces estos serían los poros, la membrana plasmática, por donde hay intercambio de iones y fluidos, así como de nutrientes. Entonces esta es una célula, sería una célula normal, donde pues sabemos que en el centro contiene su núcleo y dentro del núcleo pues va a tener su ADN. A su vez, dentro de la célula, adentro de la membrana plasmática, vamos a tener los diferentes tipos de organelos. Entonces aquí tenemos el daño de una célula, que decíamos que es por medio de la necrosis, y aquí otra muerte natural que se llama apoptosis. Entonces vemos cómo esta célula tenía su forma original y tenemos su forma ya después de una muerte natural.
Entonces ahora tenemos la apoptosis, que es la muerte de manera ordenada. Las células que experimentan apoptosis pasan por un proceso diferente y mucho más ordenado. Entonces se escogen y desarrollan protuberancias parecidas a burbujas. El nombre técnico sería ampollas en su superficie. El ADN es el núcleo, se corta en pedazos pequeños y algunos organelos de la célula, tales como retículo endoplasmático. Estos a su vez se descomponen en pequeños fragmentos. Al final, la célula entera se divide en pedazos pequeños, cada uno envuelto cuidadosamente en un paquete de membrana. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué las células se someten a apoptosis? Entonces, algunas células necesitan ser eliminadas durante el desarrollo. Algunas células son anormales y podrían lastimar el resto del organismo si sobrevive. Entonces, es de esta manera que se tienen que eliminar, como las células con infecciones virales o daños en el ADN. Las células en un organismo adulto pueden eliminarse para mantener el equilibrio, para dar lugar a nuevas células o eliminar células necesarias para tareas temporales. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar células que van a cumplir su función a cierta etapa y de ahí van a dar paso a otras. Y hay unas que van a existir desde el momento que nacemos y van a estar con nosotros toda la vida. Entonces aquí tenemos que la apoptosis es parte del desarrollo. En muchos organismos la muerte celular programada es una parte normal del desarrollo. Entonces aquí tenemos una imagen de los puntos rojos, muestran células en proceso de apoptosis. Entonces serían estos, todos esos puntitos rojos. Aquí tenemos este sería el ejemplo de la pata de un ratón que está en desarrollo en etapa embrionaria. Entonces sus patitas los va creciendo y hay células encargadas que van a morir para poderle dar paso a las pequeñas patas de que se pueda dividir. En el caso de los humanos, pues que se puedan convertir en dedos. Si no existiera eso, pues tendríamos como la pata de una rana. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener dedos y nos facilita el momento de tocar algo o sujetarnos a algo. Entonces, la apoptosis también desempeña un papel clave en el desarrollo humano. Por ejemplo, como vimos en la introducción, en nuestra mano pues se va desarrollando y a la vez se va partiendo en la etapa embrionaria. Antes de nacer, estas células tienen que morir para darle paso a los dedos. Ahora, la apoptosis puede eliminar las células infectadas o cancerosas. Vamos a ver. En algunos casos, una célula puede ser una amenaza para el resto del cuerpo si ésta sobrevive. Por ejemplo, puede ser el caso de las células con ADN dañado, en células precancerosas y células infectadas por virus. Si estas células experimentan apoptosis, se elimina la amenaza. Un ejemplo de ellos puede ser el cáncer o propagación de infecciones virales para el resto del organismo. Entonces, nuestro mismo cuerpo, el sistema inmunológico, va a hacer la corrección de ese tipo de células. En ocasiones sí se puede, en otras no, pues se tiene que recurrir a los especialistas para hacer ese tipo de correcciones. Entonces, cuando el ADN está dañado, usualmente la célula detectará el daño y lo tratará de corregir. En ocasiones sí se puede, en ocasiones no, dependiendo del tipo de complejidad, pero nuestro mismo cuerpo tiene la capacidad de regenerar esas células o bien eliminar esas células y nos ayuda a poder hacer correcciones. Aquí tenemos otra imagen, nos dice
es la imagen de una célula. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un daño irreparable en el ADN. Entonces decíamos que si estas células se mueven, pues ya no se pueden dividir. Entonces vamos a tener una muerte celular por apoptosis. Entonces, si esta célula se muere, no tendríamos un riesgo de cáncer. Pero si tenemos una célula infectada que está dañada y esta se reproduce, vamos a tener más células enfermas. Entonces, estas células se van a estar continuamente reproduciéndose, y es por eso que agrava los problemas de cáncer. Entonces, en este caso sí, sería un daño colateral, irreparable. Muy bien, pues llegamos al final de la clase de la materia de biología. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la plataforma de Classroom y pues estamos aquí para servirles. Si tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber y con gusto les apoyaremos. Gracias. Buen día.